El sonido del teléfono rompió el silencio de una nublada mañana de octubre. Meryl Fentress se estiró para coger el auricular, dejando de clasificar el correo en la mesa de la cocina. Eran las 9:30, una hora inusualmente temprana para recibir llamadas los miércoles, cuando la mayoría de los vecinos estaban en el trabajo. «Meryl, soy Wesley Hodge». La voz del anciano vecino sonaba apagada, como si hablara desde debajo de una manta. «Siento molestarte, pero creo que debes saberlo. Las luces de tu casa de campo han estado encendidas toda la noche». Meryl se enderezó, sujetando el teléfono entre la oreja y el hombro. «¿A qué te refieres, Wesley? La casa debería estar vacía. Garth no vuelve hasta el viernes». «Eso pensé», dijo Wesley con tono incómodo. «Vi un coche llegar anoche. Un sedán plateado, no tu camioneta. Conduce una mujer. Está sola». Meryl sintió un escalofrío en el estómago. Miró el calendario, donde estaba marcado en rojo el día 15, el día en que Garth regresaba de su viaje de 2 semanas. «Wesley, ¿estás seguro?» «Al 100%, respondió el vecino. «Yo paseo a Madhya todas las tardes por el lago. Ayer pasé por allí sobre las 8. Una mujer abrió la puerta con tu llave, Meryl. Al menos, eso me pareció». «Gracias, Wesley», respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme. «Lo investigaré». Tras colgar, Meryl se dejó caer lentamente en una silla. No era la primera vez que recibía señales de este tipo. Mensajes no enviados en el teléfono de Garth. Facturas de restaurantes en ciudades donde él no tenía previsto parar. El olor de un perfume desconocido en su camisa. Cada vez se convencía a sí misma de que era una coincidencia. Cada vez se negaba a creer lo obvio. Pero ahora eran las llaves de su casa, del lugar que había creado con sus propias manos durante 5 años, ahorrando cada dólar extra de su modesto sueldo de empleada de correos. Ya era demasiado. La mirada de Meryl se posó en la tarjeta de visita pegada con un imán a la nevera. Shannon Cade, detective privado. Meryl quitó la tarjeta y, sin darse tiempo para dudar, marcó el número. «Shannon, soy Meryl. Tenemos que hablar, ahora mismo». 1 hora más tarde ya estaban en la autopista en dirección al lago. Meryl apretaba con fuerza el volante de su viejo Ford mientras Shannon sintonizaba la radio, cambiando de emisora. «Entonces, ¿esta vez estás lista para saber la verdad?», preguntó Shannon, deteniéndose en una emisora de jazz. Su pelo pelirrojo estaba recogido en un moño descuidado y en el rabillo de sus ojos verdes ya se veían las primeras arrugas, recordándole que habían pasado más de 20 años desde la escuela. «Solo quiero entender lo que está pasando», respondió Meryl sin apartar la vista de la carretera. «Quizás sea todo un malentendido». Shannon resopló. «Meryl, nos conocemos desde la escuela primaria, y durante todos estos años has sido la más perspicaz de las dos. Sabes perfectamente lo que está pasando». Meryl apretó los dientes. Por supuesto que lo sabía. En lo más profundo de su ser, hacía mucho tiempo que sabía la verdad. Pero una cosa era sospechar y otra muy distinta era verlo con tus propios ojos. «Cuéntame otra vez cómo conociste a Garth», pidió Shannon, mirando por la ventana los campos que pasaban. El paisaje otoñal de Indiana era un regalo para la vista, con sus colores dorados y rojizos. «En un taller mecánico», respondió Meryl. «Hace 11 años. Mi coche se averió y él trabajaba allí antes de hacerse camionero. Me arregló el carburador y me invitó a cenar». «Qué romántico», asintió Shannon. «¿Y cuándo empezó a hacer viajes largos?» Aproximadamente 1 año después de casarnos. Meryl se desvió por una carretera secundaria que conducía al lago. Dijo que necesitaba más espacio, más libertad. Le pagaban mejor que en el taller. Yo apoyé su decisión. ¿Y entonces todo cambió? Meryl se quedó callada, recordando. No inmediatamente. Al principio todo iba bien. Volvía de los viajes lleno de historias y me traía recuerdos de diferentes estados.
Ahorrábamos dinero para comprar una casa junto al lago. Señaló la línea de árboles que se acercaba, detrás de la cual se escondía el lago. Pero poco a poco los viajes se hicieron más largos, las llamadas más cortas, los recuerdos dejaron de llegar. Cuando por fin compramos esta casa hace 3 años, Garth solo pasó aquí 2 semanas durante el primer verano. La típica historia, suspiró Shannon. Solo que normalmente los maridos tienen aventuras más cerca de casa. No traen a sus amantes al nido familiar. Aún no lo sabemos con certeza, replicó Meryl, pero su voz tembló. Shannon puso la mano sobre el hombro de su amiga. Por eso estoy aquí, para que tú lo sepas con certeza. Llegaron a un pequeño desvío de la carretera y Meryl apagó el motor. Desde allí quedaban unos 300 metros hasta su casa, atravesando el bosque, pero era mejor dejar el coche allí para no asustar a la invitada inesperada. ¿Tienes algún plan?, preguntó Shannon, sacando unos pequeños prismáticos de su bolso. A ver quién es, respondió Meryl. Ya veremos qué hacemos. Se adentraron en un estrecho sendero entre los árboles. Las hojas crujían bajo sus pies, creando un ritmo relajante. Meryl pensaba en cuántas veces había recorrido ese sendero soñando con un fin de semana tranquilo con su marido, en cómo verían juntos el amanecer en el porche con una taza de café, en cómo invitarían a sus amigos a barbacoas en las tardes de verano. ¿Cuántos de esos sueños se habían hecho realidad? Casi ninguno. Llegaron a un pequeño claro desde donde se veía el patio trasero de la casa, y, efectivamente, en la entrada había un Honda Accord plateado, un coche que Meryl nunca había visto antes. «Mira por la ventana», susurró Shannon tendiéndole los prismáticos. Meryl apuntó con los prismáticos hacia las ventanas de la primera planta. La luz estaba encendida en el salón, pero no se veía a nadie. Lentamente, dirigió los prismáticos hacia el segundo piso, donde estaba el dormitorio. Las cortinas estaban corridas, pero la luz se filtraba a través de la fina tela. «¿Ves algo?», preguntó Shannon. «No», respondió Meryl bajando los prismáticos. «Pero hay alguien ahí, sin duda. ¿Qué quieres hacer?». Meryl sintió cómo una ola de determinación la invadía. Todos esos años de dudas, todos esos meses de soledad. Era hora de poner fin a todo aquello. «Voy allí», dijo, devolviendo los prismáticos a su amiga. «Yo sola». «¿Estás segura?». Shannon la miró con preocupación. «Puedo acompañarte». «No», negó Meryl con la cabeza. «Primero tengo que verlo todo yo misma. Espera aquí. Si no vuelvo en 15 minutos o no te doy una señal, puedes venir». Shannon asintió a regañadientes y Meryl se dirigió hacia la casa. Caminaba despacio, tratando de no hacer ruido. Al llegar al porche, aguzó el oído. Desde dentro llegaba música, algo moderno con bajos sordos, nada que ver con lo que solía escuchar Garth. Meryl sacó las llaves y las introdujo con cuidado en la cerradura. Giró. Un clic. Respiró hondo y abrió la puerta. La música se hizo más fuerte. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho. En el suelo del vestíbulo había unos zapatos de tacón alto, rojos y llamativos. No eran del estilo de Meryl, que prefería las cómodas bailarinas. «¿Garth?», se oyó una voz femenina desde arriba. «¿Has vuelto antes?». Meryl se quedó paralizada al pie de la escalera. Una mujer joven bajaba los escalones, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Solo llevaba la camisa de Garth, la azul a cuadros que Meryl le había regalado la Navidad anterior. Al ver a Meryl, la mujer se detuvo en seco. En sus ojos se reflejó una mirada de sorpresa que rápidamente se transformó en irritación. «¿Quién eres?», preguntó, aunque por su expresión era evidente que sabía perfectamente la respuesta. «Soy Meryl Fentress», respondió Meryl con calma, sorprendida de su propia serenidad. «La esposa de Garth. ¿Y tú quién eres?». La mujer cruzó los brazos sobre el pecho y bajó con paso firme los escalones que le quedaban. «Talia Pemberton, la novia de Garth».
dijo con tono desafiante como si intentara afirmar su derecho sobre el territorio. Él me dijo que estaban a punto de divorciarse. Meryl sintió un nudo en la garganta. ¿Casi divorciados? Garth nunca había mencionado el divorcio. Podían estar distanciados, pero nunca habían hablado de eso. «Me temo que mi marido te ha engañado», dijo Meryl, esforzándose por mantener la voz firme. «No hemos hablado de divorcio». Talia sonrió, arreglándose el pelo con un gesto que a Meryl le pareció ensayado. «Escucha», dijo con fingida compasión. «Entiendo que esto sea desagradable, pero Garth hace tiempo que no es feliz contigo. Simplemente no sabía cómo decírtelo. Llevamos casi un año viéndonos. Un año de su matrimonio de 11. Meryl sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todas las sospechas, todas las señales de alarma, todo era cierto. «Será mejor que te vayas», continuó Talia al ver la confusión de Meryl. «Garth volverá mañana y lo discutiremos todo civilizadamente». «Esta es mi casa», dijo Meryl en voz baja. «No me iré a ninguna parte». Talia dio un paso adelante con el rostro desfigurado por la ira. «¡Lárgate!», gritó. «Ya no te queremos aquí». Meryl retrocedió un paso, sorprendida por el repentino estallido de agresividad. En los ojos de Talia ardía el fuego de la absoluta certeza de tener razón, la certeza de que ya había ganado. «Volveré», dijo Meryl, volviéndose hacia la puerta, «y hablaremos». «No te molestes», le espetó Talia. «Ya está todo decidido». Meryl salió al porche y cerró la puerta tras de sí. Se quedó allí de pie, contemplando el paisaje familiar, el lago que brillaba entre los árboles, el pequeño embarcadero que ella y Garth habían construido el primer verano. De repente, todos esos recuerdos le parecieron lejanos, como si fueran de otra vida. Bajó del porche y se dirigió hacia el bosque, donde la esperaba Shannon. La rabia y el dolor luchaban dentro de ella, pero Meryl no dejó que cayera ni una lágrima. Ahora no. Talia, fuera quien fuera, estaba esperando una crisis, un escándalo, lágrimas. No le daría esa satisfacción. Meryl caminaba por el sendero del bosque, sintiendo cómo las hojas caídas crujían bajo sus pies. El dolor y la humillación se convirtieron en una fría determinación. Había ignorado lo obvio durante demasiado tiempo, había perdonado y justificado durante demasiado tiempo. Esto tenía que acabar en sus propios términos, no en los de esa mujer engreída en su propia casa. Cuando salió al claro, Shannon se levantó inmediatamente del árbol caído en el que estaba sentada. «¿Y bien?», preguntó con inquietud en la voz. «Tenías razón», dijo Meryl con sencillez. «Se llama Talia Pemberton, y dijo que Garth volverá mañana, no el viernes». Shannon apretó los labios formando una línea fina. «¿Qué quieres hacer?». «Creo que deberíamos esperar», respondió Meryl, sorprendida de su propia calma. «Ahora se siente victoriosa. Que lo crea, por ahora». Talia cerró la puerta y se apoyó contra ella, escuchando los pasos que se alejaban. No pudo contener una sonrisa. Esa ratita gris, esa empleada de correos de Michigan City, se había marchado sin más, sin escándalos, sin lágrimas, casi sin resistencia. «Demasiado fácil», pensó Talia mientras se dirigía a la cocina. Encendió la cafetera y sacó del armario una elegante taza de porcelana, la única cosa bonita que había encontrado en aquella casa amueblada con muebles baratos de IKEA. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Garth. «Hola, osito», dijo con voz melosa al contestar la llamada. «Ya te echo de menos». «¿Talia?». La voz de Garth sonaba tensa. «¿Dónde estás?». «En tu casita del lago, ¿dónde si no?». Se sirvió un café y disfrutó de la vista desde la ventana, contemplando la niebla matinal sobre el agua. «Ese lugar podría ser mucho más acogedor, ¿sabes? ¿Cuánto pagaste por él?». «Se podía encontrar algo mejor por el mismo precio». Al otro lado de la línea se produjo una pausa. «Te dije que no era la mejor idea», dijo finalmente Garth. «¿Y si Meryl decide echar un vistazo a la casa?».
Talia resopló mientras bebía un sorbo de café. Tu preciosa Meryl acaba de estar aquí. ¿Qué? El tono de Garth denotaba pánico. Talia, ¿qué ha pasado? Tranquilo, dijo Talia dejando la taza sobre la mesa y estirándose. Entró, le expliqué la situación y se marchó. No hubo ningún escándalo. Creo que lo sabía desde hacía tiempo y solo estaba esperando a que te decidieras a decirle la verdad. ¿Qué le has dicho exactamente? La voz de Garth sonaba sospechosa. La verdad, cariño, que llevamos juntos casi un año, que no eres feliz con ella, que estáis a punto de divorciaros. ¿Casi divorciados? Repitió Garth. Talia, nunca hemos hablado de divorciarnos. Talia puso los ojos en blanco, molesta. ¿Y de qué hemos hablado todo este tiempo? ¿No eras tú el que me decía lo cansado que estabas de este matrimonio? Que ella no te entendía. Que estaríamos juntos cuando por fin resolvieras tu situación. Garth suspiró profundamente. Es complicado, Talia. Meryl y yo tenemos una casa en común, cuentas en común. 11 años de matrimonio. No puedo simplemente irme. Pero ya te has ido, replicó Talia, sintiendo cómo crecía en su interior la irritación habitual. Garth siempre había sido así, indeciso, temeroso de las consecuencias. Por eso ella había tomado las riendas de la situación. Puede que físicamente aún no hayas trasladado tus cosas, pero ya no estás con ella, estás conmigo. Talia, escúchame, comenzó Garth, pero ella lo interrumpió. No, tú escúchame. Estoy harta de tus promesas, estoy harta de esperar. O lo aclaras ahora mismo, o terminamos nuestra relación. Y, por cierto, estaré en casa esta noche, no mañana, como le has dicho a tu mujer. Así que tienes hasta esta noche para decidir qué es lo que realmente quieres. Colgó sin esperar respuesta. Siempre lo mismo. Al principio, Garth le juraba amor eterno, le prometía dejar a su mujer y le hablaba de un futuro juntos. Luego empezaban las dudas, las excusas, los aplazamientos. Si no fuera por su atractivo físico y por lo bien que sabía escuchar cuando quería, Talia lo habría dejado hacía tiempo. Se conocieron en la cafetería de carretera Udona hacía casi un año, a principios de noviembre. Talia acababa de empezar a trabajar como administradora en la clínica dental del Dr. Caulfield después de mudarse de Cincinnati. Esa noche se quedó hasta tarde rellenando fichas de pacientes y decidió cenar fuera de casa. Garth estaba sentado en una mesa esquinera revisando unos papeles. Era alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro y canas en las sienes y unos atentos ojos castaños. Cuando sus miradas se cruzaron, él le sonrió con esa sonrisa especial que siempre funcionaba con las mujeres. Talia no fue una excepción. Se acercó a su mesa y, sin esperar a que la invitara, se sentó frente a él. «Pareces alguien que sabe dónde sirven el mejor café», dijo ella. Garth se rió, y, en ese momento, ella sintió que había dado en el blanco. Esa noche se quedaron hablando hasta que cerró la cafetería. Él le habló de sus viajes, de las ciudades que había visitado, de lo mucho que le gustaba viajar y lo mucho que odiaba volver a casa. Ella le contó sus sueños de montar su propio negocio y lo harta que estaba de los hombres que no cumplían sus promesas. «Yo nunca prometo lo que no puedo cumplir», dijo Garth, mirándola a los ojos. Como se descubriría más tarde, esa fue su primera mentira. Talia terminó su café y subió al dormitorio. Sus cosas seguían en la cama, los vaqueros, la blusa, la ropa interior. Empezó a vestirse lentamente, pensando en lo que haría a continuación. Quizás debería marcharse en ese mismo instante, pero algo la retenía. Quizás fuera la curiosidad, quizás el deseo de ver cómo se resolvía la situación. Su relación con Garth se desarrolló rápidamente. Después de su primer encuentro, él empezó a pasar por donas cada vez que su ruta pasaba por su ciudad. A veces se quedaba a pasar la noche en un motel y la invitaba. Otras veces solo se pasaba a tomar un café antes de seguir su camino.
2 meses después, mencionó por primera vez a su esposa. «Apenas hablamos», dijo, mirando por la ventana a los camiones que pasaban. «Trabaja en correos y llega a casa agotada. Yo estoy de viaje. Cuando estamos juntos, parece que no tenemos nada más que decirnos». «¿Por qué sigues con ella?», le preguntó Talia. Garth se encogió de hombros. «¿Costumbre? ¿Sentido del deber? ¿Miedo a lo desconocido? Elige tú misma». Talia eligió. Decidió que Garth era el hombre que necesitaba, fiable, tranquilo, que sabía escuchar. Con él se sentía especial, importante, deseada. Y si para ello tenía que deshacerse de una aburrida empleada de correos, pues bien, Talia estaba dispuesta a hacerlo. Después de abrocharse la blusa, se miró en el espejo. 32 años, pero aparentaba como mucho 27. Pelo largo y oscuro, ojos color whisky, una figura por la que los hombres estaban dispuestos a darlo todo. Talia conocía sus puntos fuertes y sabía cómo aprovecharlos. De repente, oyó un ruido procedente de abajo, como si se hubiera abierto la puerta de entrada. Talia se quedó inmóvil, aguzando el oído. Silencio. Quizás había sido su imaginación. Salió con cuidado del dormitorio y se acercó a la escalera. «Garth», llamó. «¿Eres tú?». De nuevo silencio. Talia comenzó a bajar lentamente las escaleras, agarrándose a la barandilla. Por su mente pasó la idea de que había invitados inesperados, ladrones, pero la descartó de inmediato. Era un barrio tranquilo, allí no pasaban esas cosas. Una vez abajo, echó un vistazo rápido a la planta baja. No había nadie. La puerta de entrada estaba cerrada con llave. ¿Quizás era solo el crujido de una casa vieja? Talia exhaló aliviada y se dirigió de nuevo a la cocina. Decidió recoger sus cosas y marcharse. No tenía sentido quedarse allí esperando a que regresara su marido o a tener otra confrontación con su esposa. Pero cuando entró en la cocina, se detuvo en seco. Meryl estaba sentada a la mesa, removiendo tranquilamente el té en una taza. Junto a ella estaba una mujer pelirroja, apoyada en el respaldo de una silla. «Hola de nuevo, Talia», dijo Meryl con una leve sonrisa. «Espero que no te importe que hayamos vuelto. Tenemos algunas cuestiones pendientes». Talia sintió que el corazón le latía más rápido. Desvió la mirada de Meryl hacia la desconocida, que la miraba con evidente interés. «¿Quién es?», preguntó Talia señalando a la mujer pelirroja. «Shannon Cade», se presentó ésta sin tenderle la mano. «Es detective privada y amiga de Meryl desde hace mucho tiempo». «¿Detective?». Talia sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué significa eso? ¿Qué saben?». «Creía que ya lo habíamos hablado todo», dijo Talia, esforzándose porque su voz sonara segura. «Me voy pronto, así que pueden...». «Siéntese, por favor», la interrumpió Meryl señalando la silla frente a ella. «No hay prisa». Había algo en su tono, una tranquila seguridad, una total ausencia de miedo o vergüenza que hizo que Talia obedeciera. Se dejó caer lentamente en la silla, sin apartar la mirada de las dos mujeres. «Talia Pemberton», dijo Shannon pensativa, como si estuviera probando el nombre. «Un nombre interesante, inusual». «Es el nombre de mi abuela», respondió Talia, tensándose. Había algo en el tono de Shannon que no le gustaba. «¿Y el apellido?», continuó Shannon. «Pemberton es el apellido de tu padre o...». «¿Qué quiere?», preguntó Talia bruscamente. «No entiendo por qué me hace todas estas preguntas». Shannon sonrió, sin malicia, pero tampoco con amabilidad. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa y ahora disfruta del momento antes del salto final. «Solo intento saber con quién estoy tratando», respondió. «Verá, señorita Pemberton, cuando mi amiga encuentra a una mujer desconocida en su casa, considero que es mi deber averiguar todo lo posible sobre ella». «No soy una desconocida», protestó Talia. «Soy la novia de Garth, y ya le he explicado la situación a su amiga». «Sí, claro», asintió Shannon.
La novia de Garth, de Cincinnati, ¿verdad? Trabaja como administradora en la clínica dental del Dr. Caulfield. Vive en Oak Street, número 32. Conoció a Garth en la cafetería Donas hace aproximadamente un año. Talia se estremeció involuntariamente. ¿Cómo sabe tantos detalles? Es información pública, dijo, tratando de mantener la calma. Claro, asintió Shannon. Como el hecho de que se mudó aquí desde Cincinnati hace aproximadamente un año. Una coincidencia interesante, ¿no cree? Justo antes de conocer a Garth. Talia se quedó callada, sintiendo cómo crecía la ansiedad en su interior. ¿A dónde quiere llegar esta mujer? ¿Sabe qué más es interesante? Continuó Shannon sin esperar respuesta. En Cincinnati parece que nadie la recuerda, al menos con ese nombre. Talia sintió que se le secaba la garganta. Se acercó al vaso de agua que había sobre la mesa, tratando de que no le temblara la mano. No sé de qué está hablando, dijo, bebiendo un sorbo de agua. Viví en Cincinnati 5 años. Quizá, asintió Shannon. Pero seguro que no como Talia Pemberton. Se produjo una pausa incómoda. Meryl miró de Shannon a Talia sin entender lo que estaba pasando. Talia apretó los dientes tratando de no mostrar lo mucho que le habían dolido esas palabras. Se equivocan, dijo finalmente. Y yo no entiendo a qué viene todo este interrogatorio. No he hecho nada ilegal. ¿Quién ha hablado de la ley? Shannon arqueó una ceja. Solo intento entender quién es usted en realidad, señorita Pemberton, o cómo se llama en realidad. Shannon y Meryl eran amigas desde la infancia. Se conocieron en la escuela primaria en un pequeño pueblo cerca de Michigan City. Meryl era nueva, una niña callada y tímida con un libro bajo el brazo. Shannon era una temeraria que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Nueva!, gritó a través del patio de la escuela el primer día de Meryl. ¿Quieres sentarte con nosotras a comer? Meryl, sorprendida por su franqueza, se limitó a asentir con la cabeza. Desde ese día se hicieron inseparables. Shannon protegía a Meryl de los matones de la escuela y Meryl ayudaba a Shannon con los deberes. Se complementaban como dos mitades de un todo. En el instituto, sus caminos se separaron un poco. Shannon se aficionó al deporte, se hizo popular y empezó a salir con chicos. Meryl se sumergió en los estudios, los libros y escribió para el periódico del colegio. Pero siempre siguieron siendo mejores amigas. Después de la escuela, Shannon, inspirada por el ejemplo de su padre policía, ingresó en la academia de policía. Meryl se fue a la universidad con el sueño de convertirse en escritora. Se mantuvieron en contacto, aunque se veían cada vez menos. Cuando Meryl regresó a su ciudad natal después de la universidad, sin encontrar trabajo en su especialidad, Shannon ya trabajaba en la policía. Ayudó a su amiga a conseguir un trabajo en la oficina de correos, temporal, como ambas pensaban entonces. Pero el trabajo temporal se prolongó durante años. Meryl conoció a Garth cuando su coche se averió en la carretera y él se detuvo para ayudarla. Era guapo, encantador y atento. A Shannon le inquietaba algo en él desde el principio, pero se calló al ver lo feliz que era su amiga. En la boda de Meryl y Garth, Shannon fue la dama de honor. Brindó, bailó, sonrió, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Había algo en los ojos de Garth, en la forma en que miraba a otras mujeres cuando creía que nadie le veía. Los primeros años de matrimonio fueron felices, al menos eso parecía desde fuera. Garth y Meryl compraron una casa y hicieron planes para el futuro. Pero entonces Garth empezó a cambiar. Se iba de viaje cada vez más a menudo, llamaba a casa cada vez menos y se volvía cada vez más distante. Y luego comenzaron a aparecer los primeros indicios de infidelidad. Shannon los notó antes que Meryl, por costumbre profesional, pero guardó silencio, sin querer destruir el matrimonio de su amiga con sus sospechas. Hasta que una noche, hace unos 8 meses, Meryl la llamó llorando por teléfono. «Shannon, creo que me está engañando». Para entonces,
Shannon ya había dejado la policía y había abierto una agencia de detectives privados. Le ofreció sus servicios a su amiga, pero Meryl se negó. Primero quería hablar con su marido, darle una oportunidad para que se explicara. Garth lo negó todo, le juró amor eterno y le prometió que nunca más le daría motivos para sospechar, y Meryl le creyó, una vez más, como ya había hecho tantas veces antes, pero Shannon no le creyó, y comenzó su propia investigación, sin que Meryl lo supiera y sin ningún encargo oficial, simplemente porque quería proteger a su amiga, y lo que descubrió fue mucho peor de lo que esperaba. «¿Sabes, Talia?», dijo Shannon, volviendo al presente. «En mi trabajo lo más importante son los detalles, las pequeñas discrepancias, las coincidencias extrañas, los vacíos inexplicables. Y en tu historia hay demasiados detalles de ese tipo. No tengo por qué darte explicaciones sobre mi vida», replicó Talia levantándose de la silla. «Es ridículo, me voy». «Por supuesto», asintió Shannon. «Puedes irte cuando quieras, pero quizá deberías escuchar primero lo que he descubierto. Creo que a Hart le interesará saberlo, y a su esposa también». Talia se quedó inmóvil, mirando a Shannon con una inquietud mal disimulada. «¿De qué estás hablando?» «¿De quién eres en realidad?», respondió Shannon con calma. «¿Y de por qué apareciste en la vida de Hart justo en ese momento?». Meryl, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente dijo: «Shannon, no entiendo. ¿Qué está pasando?». Shannon miró a su amiga y su rostro se suavizó. «Meryl, ¿recuerdas que me contaste cómo conociste a Garth? ¿Cómo se te averió el coche en la carretera y él se detuvo para ayudarte?». Meryl asintió con la cabeza, mirando a su amiga sin comprender. «¿No te parece extraño?», continuó Shannon, «que Talia lo conociera casi por casualidad, en la cafetería donde ambos entraron a cenar». «¿A dónde quieres llegar?», preguntó Meryl. «A que en la vida no hay coincidencias así», respondió Shannon, volviendo la mirada hacia Talia. «Al menos, no en mi experiencia». Talia se quedó de pie, apretando los puños, con el rostro pálido. «No sabes nada», siseó. «Solo intentas destruir nuestra relación, proteger a tu preciosa amiga». «Estoy tratando de protegerlos a los dos», replicó Shannon, «de un hombre que no es quien dice ser». Talia se dio media vuelta bruscamente y se dirigió hacia la salida de la cocina. «No tengo por qué escuchar esto. Me voy ahora mismo». «Como quieras», respondió Shannon con calma. «Pero ten por seguro que continuaré con mi investigación. Y cuando tenga todas las pruebas, se las entregaré no solo a Meryl y Garth, sino también a las autoridades. Si es necesario, claro está». Talia se detuvo en la puerta, con los hombros tensos. Se volvió lentamente y esbozó una sonrisa falsa. «Está bien», dijo, volviendo a la mesa. «Hablemos. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber?». Shannon puso sobre la mesa una carpeta fina de color crema. No había ninguna inscripción en la portada, pero cuando la abrió, Talia se inclinó involuntariamente hacia adelante, tratando de ver el contenido. «Empecé a recopilar información sobre Garth hace unos 7 meses», dijo Shannon, hojeando las primeras páginas. «No por petición de Meryl, por iniciativa propia, porque estaba preocupada por mi amiga». «¿Y qué has descubierto?», preguntó Talia con fingida indiferencia. «¿Que me está engañando? ¿Que no soy la única?». Shannon negó con la cabeza. «Al principio, sí que seguía a Garth. Averigüé sus rutas, sus paradas, sus contactos. Y sí, había otras mujeres. Siempre hay otras mujeres cuando se trata de hombres como Garth». Meryl se quedó inmóvil, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su rostro permanecía tranquilo, pero los nudillos se le pusieron blancos por la tensión. «Pero luego», continuó Shannon, «noté algo interesante. Cada vez que Garth conocía a una mujer nueva, ella aparecía en su vida por casualidad. Demasiado casual. Y todas tenían una historia desgarradora.
Y todas empezaban muy pronto a hablar del futuro, de planes juntos, de la casa que comprarían cuando Garth se divorciara por fin. Talia se encogió de hombros. Es natural, a las mujeres les gusta hacer planes. Quizás, admitió Shannon. Pero ¿sabes qué más es natural? Que la gente diga la verdad sobre sí misma, al menos los hechos básicos, por ejemplo, sobre su pasado, sobre su familia, sobre su nombre. Talia se quedó callada, sin apartar la vista de la carpeta. Shannon pasó lentamente unas cuantas páginas más y se detuvo en una foto. En ella aparecía Talia, pero con el pelo corto y rubio en lugar de largo y oscuro. Amelia Waters, dijo Shannon, señalando la foto con el dedo. También eres tú, ¿verdad? Hace 2 años, Toledo, Ohio, trabajaba en una agencia de viajes. Salía con Bryce Donnelly, propietario de una pequeña empresa de logística. No duró mucho, solo 4 meses, y luego desapareció con $10,000 de su cuenta. Talia se quedó inmóvil, pero en sus ojos se reflejó algo parecido al miedo. No sé de qué estás hablando, dijo. Nunca he estado en Toledo. Shannon se encogió de hombros y pasó varias páginas más. Esta vez, la foto mostraba a Talia con el pelo pelirrojo recogido en una coleta alta. ¿Y qué hay de Lauren Croft? Columbus, Ohio, hace 3 años. Trabajaba en una farmacia. Conoció a Noah Harrison, propietario de 3 talleres mecánicos. Lo convenció para que invirtiera dinero en un negocio que no existía. Él perdió $45,000 y casi se queda sin casa. Es ridículo, dijo Talia, pero su voz tembló. Me estás enseñando fotos de mujeres que se parecen a mí y te estás inventando historias. Es posible, admitió Shannon. Pero entonces, ¿cómo explicas que el número de teléfono desde el que Lauren Croft llamó a Noah Harrison difiere solo en un dígito de tu número actual? ¿O que la letra de Amelia Waters en los documentos bancarios es idéntica a la tuya? Meryl, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. ¿Por qué? Preguntó en voz baja, mirando directamente a Talia. ¿Por qué lo haces? Talia no respondió, pero su mirada se dirigió hacia la salida, como si estuviera calculando si podría escapar. «Puedo explicarlo», dijo Shannon, cerrando la carpeta. «Verás, Meryl, existe un tipo concreto de estafa. A menudo se le llama estafa matrimonial, aunque no suele llegar al matrimonio. El plan es sencillo. Encuentras a un hombre adinerado, preferiblemente con problemas en su vida personal. Lo seduces, te conviertes en lo que le falta, y luego, poco a poco, consigues acceso a sus finanzas. Garth no es rico, objetó Meryl. Es camionero. Pero tenéis una casa, apuntó Shannon. Esta casa, y por lo que he averiguado, está totalmente pagada, sin hipoteca. Un activo que se puede vender fácilmente. Meryl se quedó pensativa, recordando. Esa casa junto al lago era su sueño, no el de Garth. Ella era la que ahorraba cada $1 extra de su modesto sueldo, la que renunciaba a ropa nueva, a cenas en restaurantes, a vacaciones, para ahorrar para la entrada. Garth ganaba más, pero no ahorraba casi nada. La vida es demasiado corta para privarse de los placeres, decía. Cuando por fin compraron la casa hace 3 años, Meryl insistió en que estuviera a nombre de los dos. Quería que fuera su hogar, su sueño común, aunque fuera ella quien más lo había soñado. Pasaron allí juntos el primer verano, reformando las habitaciones viejas, pintando las paredes, arreglando el jardín. Garth estaba lleno de entusiasmo, lleno de planes. Construyó él mismo un muelle para que pudieran pescar y bañarse. Hablaba de la barca que comprarían al año siguiente, de las fiestas que organizarían para sus amigos. Pero luego el entusiasmo se apagó. Garth venía cada vez menos los fines de semana. Cada vez decía más que estaba cansado del viaje y que solo quería descansar en casa, en la ciudad. Meryl venía sola, trabajaba en el jardín, se sentaba en el muelle con un libro y soñaba con un futuro que parecía alejarse cada vez más de ella. Y ahora estaba allí,
en su casa, sentada a la mesa, escuchando a su mejor amiga contarle que la mujer con la que le había engañado su marido era en realidad una estafadora que tenía el ojo puesto en su casa. «Es absurdo», dijo finalmente Talia, levantándose de la silla. «No voy a escuchar esto. Garth me quiere. Vamos a estar juntos. Y ninguna de tus fantasías va a cambiar eso». «Siéntate», dijo Meryl con calma, y había algo en su voz que hizo que Talia la obedeciera. «Quiero saber la verdad, toda la verdad». Shannon asintió y continuó. «Después de Toledo y Columbus vino Cincinnati, pero allí ya eras Talia Reeves, no Pemberton, fíjate. Y no trabajabas en una clínica dental, sino en una joyería. Allí conociste a Patrick Wells, propietario de una pequeña pero exitosa empresa constructora. Él tenía esposa y 2 hijos. No pudiste destruir su matrimonio, pero sí convencerlo de que te regalara joyas por un valor considerable, antes de desaparecer. Supongamos, dijo Talia cruzando los brazos sobre el pecho, supongamos que todo eso es cierto. ¿Y luego qué? ¿Irás a la policía? ¿Con qué? ¿Con sospechas? ¿Con fotos de unas mujeres que se parecen a mí? Tengo testimonios de testigos, respondió Shannon, y documentos bancarios, y grabaciones de cámaras de seguridad. Puedo demostrar que tú eres la misma mujer que engañó a Bryce Donnelly y a Noah Harrison, y a Patrick Wells, y probablemente a muchos otros que aún no conozco. Talia se rió, pero su risa sonó falsa. ¿Y qué? ¿Crees que irán a la policía? ¿Un hombre casado que engañaba a su esposa y le regalaba joyas a su amante? ¿O un hombre de negocios que invirtió dinero en un negocio dudoso sin investigarlo adecuadamente? Se callarán, créeme. Les da demasiada vergüenza admitir que les han engañado. Puede ser, admitió Shannon, pero te olvidas de un detalle importante. Garth aún no te ha regalado nada. No ha tenido tiempo de invertir dinero en tu negocio inexistente. No ha tenido tiempo de ponerte la casa a tu nombre. Así que, técnicamente, aún no has hecho nada, por ahora. Y no pensaba hacerlo, replicó Talia. Yo quiero de verdad a Garth. Claro, asintió Shannon con una leve sonrisa. Como querías a Bryce, Noah y Patrick, hasta que conseguiste lo que querías. Talia se quedó en silencio, apretando y abriendo los puños. Su mirada se movía entre Shannon y Meryl, como si buscara un punto débil, un punto en el que poder presionar. Garth no me creerá, dijo finalmente. Si le enseñas esta carpeta, pensará que es un intento de su mujer por retenerlo. Me elegirá a mí. Es posible, asintió Shannon. Garth nunca ha destacado por su perspicacia, ni por su lealtad, pero no se trata de él. Se trata de ti, Talia, o de Amelia, o de Lauren, como quieras llamarte. ¿Qué quieres?, preguntó Talia directamente. Que desaparezcas de la vida de Garth y Meryl, respondió Shannon. Hoy mismo, y que no vuelvas nunca más. ¿O qué? Talia levantó una ceja. ¿Irás a la policía con esta carpeta? No solo eso, dijo Shannon. Contactaré con todos los hombres a los que has engañado. Los convenceré para que testifiquen. Reuniré todas las pruebas en un solo caso. Y créeme, puedo ser muy convincente. Meryl, que había estado callada todo este tiempo, de repente habló. «Quiero saber una cosa», dijo, mirando directamente a Talia. «¿Cuánto tiempo llevaba siguiendo a Garth antes de a conocerlo en la cafetería?» Talia se estremeció, claramente sin esperar una pregunta tan directa. «Yo no... No mientas», la interrumpió Meryl. «Al menos me merezco la verdad, después de todo». Talia se quedó en silencio durante unos segundos y luego suspiró. 2 semanas, admitió finalmente. Lo vi en un bar cuando acababa de mudarme aquí. Era guapo, llevaba un reloj caro y pagaba en efectivo. Pensé que podría ser prometedor. ¿Y decidiste comprobarlo?, continuó Meryl. Sí, asintió Talia. Averigüé que era camionero, que tenía mujer, que teníais una casa junto al lago, que solía ir al café Donas cuando hacía parada.
Y organizaste un encuentro vivo, concluyó Meryl. Sí, asintió Talia de nuevo. Pero luego todo cambió. Me gustó de verdad. Sus historias, su risa, cómo escuchaba. No fingía cuando le decía que le quería. Pero fingías todo lo demás, señaló Meryl. Tu nombre, tu pasado, tus intenciones. Talia se encogió de hombros, sin negarlo. Todos llevamos máscaras, dijo. Nunca has fingido. Nunca has fingido ser una esposa feliz cuando, en realidad, tu matrimonio se estaba desmoronando. De amorosa, cuando en realidad solo sentías vacío. Meryl se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Había algo demasiado preciso en las palabras de Talia, algo que le tocó en lo más profundo. Porque sí, ella fingía, durante años, ante sus compañeros de trabajo, ante sus amigos, ante sí misma. Fingía que todo iba bien, que su matrimonio solo atravesaba una crisis pasajera, que Garth volvería con ella cuando por fin se diera cuenta de lo mucho que lo quería. ¿Crees que no me daba cuenta de cómo miraba a otras mujeres?, continuó Talia, viendo que sus palabras habían dado en el blanco. Cómo coqueteaba con las camareras, cómo pedía el número de teléfono a desconocidas. No soy tonta, sé que no soy la única, pero esperaba poder ser la última. ¿Y por eso estabas dispuesta a engañarlo?, preguntó Meryl. A construir una relación basada en la mentira. ¿Y en qué se basa tu relación?, replicó Talia. ¿En la verdad? ¿En la honestidad? ¿Cuándo fue la última vez que te dijo la verdad sobre dónde estaba y con quién? Meryl no respondió. Sabía que Talia tenía razón. Su matrimonio con Garth se había convertido hacía tiempo en una ficción, en una ilusión que ambos mantenían por miedo a lo desconocido, por miedo a quedarse solos. Eso no importa, intervino Shannon. No se trata de su matrimonio, se trata de que tú eres una estafadora, y no voy a permitir que engañes a otra persona. ¿Incluso si esa persona está engañando a su propia esposa?, preguntó Talia. ¿Incluso si se merece que lo engañen? Nadie merece ser engañado, dijo Shannon con firmeza. Ni siquiera alguien como Garth. Talia se rió, con amargura, sin alegría. «¡Qué postura tan noble!», dijo. «¿Y ahora qué? ¿Debo simplemente irme? ¿Desaparecer? ¿Y si me niego?» «Entonces haré lo que prometí», respondió Shannon. «Reuniré todas las pruebas, encontraré a todas las víctimas y entregaré el caso a la policía. Y créeme, tengo suficientes contactos para que el caso no quede en nada». Se hizo un silencio sepulcral. Talia miró a Shannon, como evaluando la seriedad de sus amenazas. Luego dirigió la mirada a Meryl, que estaba sentada tranquilamente, con la espalda recta y una expresión de fría determinación en el rostro. «¿Y tú?», preguntó Talia dirigiéndose a Meryl. «¿Qué quieres?». Meryl se quedó pensativa. ¿Qué quería? ¿Recuperar a Garth? ¿Salvar un matrimonio que, como ahora comprendía, estaba condenado desde el principio? ¿Vengarse de la mujer que le había robado a su marido, aunque en realidad ya no había nada que robar? «Quiero la verdad», dijo finalmente. «Para mí, para Garth, incluso para ti, Talia. Quiero que todos dejemos de vivir en una mentira». Talia la miró fijamente, como si la viera por primera vez. En sus ojos brilló algo parecido al respeto. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo. «Más fuerte de lo que cree Garth. Él decía que eras débil, que no tenías voluntad, que nunca podrías enfrentarte a él». «Se equivocaba», respondió Meryl simplemente. «En muchas cosas». La casa junto al lago era el sueño de Meryl desde niña. Creció en un pequeño apartamento en la ciudad, desde cuya ventana solo se veía la casa de al lado. Su familia nunca había podido permitirse viajes al campo, vacaciones junto al agua, todas esas sencillas alegrías que para muchos eran cotidianas. Cuando vio por primera vez esa casa, vieja y en mal estado, pero con unas vistas preciosas al lago, se enamoró de ella a primera vista. Garth no estaba tan entusiasmado, solo veía problemas. El techo goteaba,
La instalación eléctrica era antigua y los suelos crujían, pero Meryl veía el potencial, veía el futuro. Compraron la casa por una cantidad ridícula para los estándares actuales. Nadie quería hacerse cargo de tanto trabajo. Meryl ahorraba en todo, guardando cada centavo. Aprendió a colocar baldosas, pintar paredes y cambiar cerraduras. Garth ayudaba cuando estaba en casa, pero ella hacía el trabajo principal. Durante 3 años puso su alma, sus sueños y sus esperanzas de un futuro feliz en esa casa. Cada habitación, cada rincón del jardín había sido creado por sus manos. Cada árbol, cada arbusto había sido plantado por ella. Y ahora, sentada a la mesa de la cocina que ella misma había diseñado, mirando a la mujer que quería arrebatarle lo último que le quedaba de su sueño, Meryl sintió como una ola de determinación la invadía. No era ira ni odio, sino una fría y tranquila determinación. «Te daré 1 hora», dijo mirando a Thalía. «Recoge tus cosas y vete, y no vuelvas nunca, ni a nuestra casa ni a nuestra vida». «¿Y si me niego?», preguntó Thalía, pero en su voz ya no había la seguridad de antes. «Entonces haremos lo que dijo Shannon», respondió Meryl con calma. «Iremos a la policía, encontraremos a todos a los que has engañado, le contaremos toda la verdad a Hart. No nos creerá», intentó Thalía, pero sin mucha convicción. «Quizás», admitió Meryl. «¿Estás dispuesta a arriesgarte, a comprobarlo?» Thalía se quedó en silencio, mirando alternativamente a Meryl y a Shannon. Luego asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Me iré, hoy mismo». «Y no volverás a ponerte en contacto con Garth», añadió Shannon. «No volveré a ponerme en contacto con Garth», repitió Thalía. «Y encontrarás otra ciudad para tus operaciones», continuó Shannon. «Lejos de aquí». Thalía sonrió. «No te preocupes», dijo. «No me gusta volver al lugar del crimen, aunque el crimen no se haya cometido». Se levantó de la silla y se dirigió a la escalera para recoger sus cosas. En el umbral de la cocina se detuvo y se dio la vuelta. «Sabes, Meryl», dijo con una leve sonrisa, «te mereces algo mejor que Garth. Siempre lo has merecido». Y con esas palabras salió de la cocina. Shannon y Meryl la oyeron subir las escaleras y abrir la puerta de su dormitorio. «¿Estás bien?», preguntó Shannon en voz baja, mirando a su amiga con preocupación. Meryl asintió lentamente. Se sentía extrañamente tranquila, casi distante, como si todo lo que estaba pasando fuera una escena de una película que estaba viendo desde fuera. «Sí», dijo. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien». Meryl miró por la ventana al cielo gris de octubre. Las nubes se cernían sobre el lago, presagiando una lluvia inminente. La superficie del agua se ondulaba y las hojas amarillas giraban en una lenta danza antes de caer al suelo. El otoño siempre había sido su estación favorita, una época de marchitamiento, de belleza tranquila, de preparación para un largo sueño. Arriba se oían los pasos de Thalía y se abrían y cerraban los cajones de la cómoda. Shannon estaba sentada a la mesa, hojeando las páginas de su carpeta y tomando notas en un pequeño cuaderno. El silencio en la cocina parecía frágil, tenso, como una cuerda a punto de romperse. «Tenemos que llamar a Hart», dijo Shannon por fin, cerrando la carpeta. «Tiene que saber la verdad». Meryl apartó la mirada de la ventana y la posó en su amiga. «¿Para qué?», preguntó. «Se va. El problema está resuelto». Shannon negó con la cabeza. «No, Meryl. Se va ahora, pero ¿qué le impedirá volver más tarde? ¿Qué le impedirá ponerse en contacto con Garth cuando no estemos cerca? ¿Convencerlo de que lo hemos inventado todo?» Meryl se quedó pensativa. Shannon tenía razón. Thalía podía irse hoy, pero nada garantizaba que no intentara recuperar su relación con Garth a la primera oportunidad. Y conociendo la debilidad de carácter de su marido, Meryl no dudaba de que él cedería a sus persuasiones. «¿Y qué propones?», preguntó ella. «¿Llamarle ahora mismo y contárselo todo?».
Exacto, asintió Shannon. Mientras ella esté aquí, mientras tengamos pruebas, antes de que se le ocurra una mentira convincente. Meryl dudó. Una parte de ella quería llamar a Hart inmediatamente, contarle todo lo que sabían y escuchar su reacción. Pero otra parte temía esa conversación. No por miedo a Hart, no. Por miedo a lo que podría descubrir en sí misma, lo profundamente arraigado que estaba en ella el dolor de la traición, lo mucho que aún dependía de su aprobación, de su elección. Está bien, dijo finalmente. Llamémosle. Shannon asintió y sacó el teléfono. En ese momento se oyeron pasos rápidos en la escalera y Talia irrumpió en la cocina. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos por el pánico. ¡No!, gritó. ¡No podéis llamarle! ¡Ahora no! Shannon dejó lentamente el teléfono sobre la mesa, sin apartar la mirada de Talia. ¿Por qué no?, preguntó con calma. ¿No se merece saber la verdad sobre la mujer con la que está saliendo? No lo entiendes, dijo Talia, nerviosa, mientras se mesaba la manga de la blusa. Él no está en condiciones ahora. Se pondrá muy triste. Podría hacer algo imprudente. Por ejemplo, Shannon arqueó una ceja. Talia titubeó, claramente tratando de encontrar una razón lo suficientemente convincente. Escucha, dijo finalmente respirando hondo. Ya he aceptado irme, desaparecer de tu vida. ¿No es suficiente? No, respondió Shannon con firmeza. No es suficiente, porque no solo nos has mentido a nosotros, sino también a él, y él debe saber con quién ha estado tratando. Talia palideció bruscamente. Su máscara de seguridad se desvaneció por completo, dejando al descubierto el miedo y la desesperación. «Por favor», susurró. «No, haré todo lo que digas, pero no le llames». Meryl observaba atentamente esa transformación. Hacía solo una hora, tenía ante sí a una mujer segura de sí misma que miraba con arrogancia a la ratita gris que le había robado a su marido. Ahora veía a una chica asustada, acorralada, dispuesta a todo con tal de salvar su pellejo. «¿Por qué es tan importante para ti que no hablemos con él?», preguntó Meryl, sintiendo que detrás de ese pánico se escondía algo más. «¿Qué nos estás ocultando?». Talia se quedó en silencio, mordiéndose nerviosamente el labio. «Creo que sé la respuesta», dijo Shannon lentamente, mirando a Talia con atención. «No se trata solo de que hayas mentido sobre tu pasado. Se trata de que has mentido sobre tu presente, sobre tus planes, sobre tus otras relaciones». Talia se estremeció y Shannon supo que había dado en el clavo. «¿Quién es?», preguntó. «¿A quién has encontrado esta vez? ¿Quién es tu próximo objetivo?». «No sé de qué hablas», intentó negar Talia, pero su voz temblaba. Shannon negó con la cabeza y volvió a coger el teléfono. «Sabes», dijo, «no solo puedo llamar a Garth. Tengo los números de todos los hombres a los que has engañado. Todos, excepto, quizá, tu nuevo objetivo. Pero estoy segura de que puedo encontrarlo, sobre todo si te entra el pánico al pensar que Garth pueda enterarse». Talia se dejó caer en una silla, como si las piernas le fallaran. Su mirada se movía entre Shannon y Meryl, buscando una vía de escape y sin encontrarla. «Está bien», dijo por fin. «Sí, hay alguien, pero él no tiene nada que ver con todo esto». «Cuéntanos», exigió Shannon. Talia respiró hondo. «Se llama Randall Hope. Es dueño de una cadena de farmacias en el norte del estado. Lo conocí hace 3 semanas en una gala benéfica. Él cree que soy consultora de marketing, que ayudo a pequeñas empresas a alcanzar un nuevo nivel. ¿Y tú planeabas ayudarle a alcanzar un nuevo nivel quitándole su dinero?», preguntó Shannon secamente. Talia no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Así que por eso querías que Garth resolviera su situación lo antes posible», comentó Meryl. «No por amor. Era porque ya tenías un plan B». «No es así», trató de defenderse Talia.
De verdad creía que amaba a Garth, pero él siempre posponía la decisión. Siempre encontraba excusas. Y luego apareció Randall, y él era diferente. Más rico, precisó Shannon. Talia no lo negó. ¿Qué vais a hacer?, preguntó en voz baja. ¿Decírselo? ¿Decírselo a los dos? Shannon miró a Meryl, como invitándola a decidir. Meryl se quedó pensativa. ¿Qué era lo correcto en esta situación? ¿Delatar a Talia delante de todos? ¿Dejarla ir y empezar de nuevo en otro lugar, tal vez con nuevas víctimas? ¿O había una tercera opción? Quiero hablar con alguien a quien hayas engañado, dijo finalmente. No con Garth, con alguien de tu pasado, para entender quién eres realmente. Talia se tensó. ¿Para qué? Ya lo saben todo. No, negó Meryl con la cabeza. Sabemos los hechos, pero quiero oírlo de alguien que haya pasado por eso, alguien que haya estado en el lugar de Garth, o en el mío. Shannon asintió, de acuerdo con la lógica de Meryl. Hojeó varias páginas de su carpeta y se detuvo. Noy Harrison, dijo. De Columbus. Aceptó hablar conmigo cuando estaba investigando. Creo que también aceptará hablar contigo. Meryl asintió. Shannon marcó el número y activó el altavoz. Tras el tercer tono, una voz masculina respondió. Harrison al habla. Señor Harrison, soy Shannon Cade, detective privada. Hablamos hace 2 semanas sobre Lauren Croft. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, lo recuerdo, dijo finalmente Noah Harrison. ¿La han encontrado? Se podría decir así, respondió Shannon. Estoy con la mujer cuyo marido está saliendo con la persona que usted conocía como Lauren, solo que ahora se hace llamar Talia Pemberton. Hubo otra pausa, seguida de un profundo suspiro. Lamento oír eso, dijo Noah. Así que ha encontrado una nueva víctima. Yo estoy aquí, intervino Meryl. Me llamo Meryl Fentress, y me gustaría escuchar su historia, si no le importa. Meryl, dijo Noah con voz más suave. ¿Qué es exactamente lo que quiere saber? ¿Cómo sucedió?, preguntó ella. ¿Cómo entró en su vida? ¿Cómo se ganó su confianza? Noah guardó silencio, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Fue hace 3 años, comenzó. Acababa de divorciarme de mi esposa y me sentía perdido. Mi red de talleres mecánicos funcionaba bien, pero mi vida personal era un vacío. Y entonces, un día, ella entró en uno de mis talleres, guapa, inteligente, atenta. Tenía el coche averiado y necesitaba una pequeña reparación. Empezamos a hablar y me contó que se había mudado recientemente a la ciudad, que trabajaba en una empresa farmacéutica y que siempre había soñado con montar su propio negocio. Talia estaba sentada con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. Empezamos a salir, continuó Noah. Era perfecta, comprensiva, cariñosa, siempre interesada en mi negocio, en mis planes. 2 meses después, me contó su idea: crear una aplicación móvil para talleres mecánicos que permitiera a los clientes registrarse en línea, seguir el proceso de reparación y recibir notificaciones. Sonaba muy bien, sobre todo cuando me enseñó los bocetos preliminares, las previsiones financieras y las opiniones de los grupos focales. «¿Y tú invertiste?», apuntó Shannon. «Sí», respondió Noah con una sonrisa amarga. $45,000. No eran todos mis ahorros, pero era una cantidad considerable. Transferí el dinero a la cuenta de la empresa que ella supuestamente había registrado. Una semana después, desapareció. Con el dinero. El teléfono estaba apagado, el apartamento vacío y la empresa resultó ser ficticia. ¿Fuiste a la policía?, preguntó Meryl. Por supuesto, respondió Noah, pero sin muchas esperanzas. Yo mismo firmé todos los documentos y transferí el dinero. Técnicamente, parecía una inversión fallida, no un fraude. La policía abrió una investigación, pero pronto quedó claro que había pocas posibilidades de encontrarla. ¿Y qué sintió?, preguntó Meryl en voz baja. ¿Cuando te diste cuenta de que te había engañado?
Noah se quedó callado. Al principio ira, dijo finalmente. Luego, vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan confiado? ¿Cómo no me di cuenta de las señales? Y luego sentí alivio. ¿Alivio?, se sorprendió Meryl. Sí, confirmó Noah, porque me di cuenta de que podía haber perdido mucho más. No solo dinero, sino años de mi vida con una persona que solo veía en mí una cartera, que no me quería, que no se preocupaba por mí, que solo me utilizaba. 45,000 es un precio muy alto por una lección, pero lo prefiero a 5 años de mentiras. Meryl reflexionó sobre sus palabras. 5 años de vida en una mentira. ¿No era eso lo que había estado haciendo durante los últimos años? Fingir que su matrimonio seguía siendo sólido, que Garth todavía la quería, que su futuro juntos aún era posible. Gracias, señor Harrison, dijo ella. Me ha ayudado mucho. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Noah de repente. ¿Está ahí? ¿Nos oye? Sí, respondió Shannon. Está aquí. Lauren, o como te llames en realidad. La voz de Noah se endureció. Quiero que sepas algo, no me has destrozado. Sí, me robaste el dinero, pero no pudiste robarme mi capacidad de confiar, mi capacidad de amar. Me volví a casar el año pasado, con una mujer que ve en mí a un hombre, no a un cajero automático, y soy feliz, verdaderamente feliz, algo que no puedo decir de ti. Talia no respondió, pero Meryl notó cómo se tensaban sus hombros. Meryl, continuó Noah, decidas lo que decidas hacer, recuerda esto, te mereces la verdad, te mereces la honestidad, te mereces un amor que no se base en mentiras. Gracias, respondió Meryl en voz baja. Lo recordaré. Shannon colgó y se volvió hacia Talia. ¿Qué opinas?, preguntó. ¿Sigues pensando que eres mejor que él? ¿Que Garth merece ser engañado? Talia se quedó en silencio, pero su rostro delataba una tormenta de emociones. Ira, vergüenza, miedo, duda. No quería hacer daño a nadie, dijo finalmente en voz baja. Solo quería una vida mejor, la vida que me robaron. ¿Quién te la robó?, preguntó Meryl. ¿Y cómo justifica eso lo que le estás haciendo a los demás? Talia no respondió, y Meryl comprendió que detrás de todas las máscaras, detrás de todas las mentiras, se escondía una profunda herida, el origen de todo ese dolor y esa ira. Pero eso no era una excusa. Nada podía justificar los años de engaño, las vidas destruidas, los corazones rotos. Te ofrezco una elección, dijo Meryl, levantándose de la mesa. Puedes irte ahora mismo, coger tus cosas y no volver nunca más. O podemos llamar a Hart juntos, contarle la verdad, todos juntos. ¿Quieres que sea yo quien se lo confiese?, preguntó Talia con desconfianza. Sí, asintió Meryl. Sería honesto, al menos por una vez. Talia se quedó en silencio, sopesando la propuesta. Meryl vio cómo sus ojos reflejaban pensamientos, cálculos, planes. ¿Puedo irme sin más?, preguntó finalmente. ¿Sin consecuencias? Sin consecuencias por nuestra parte, precisó Shannon. Pero te vigilaré, y si me entero de que has vuelto a tus actividades, no seré tan indulgente, y me pondré en contacto con ese Randall Hope. Se merece saber con quién está tratando. Talia apretó los labios, pero asintió. Está bien, dijo. Me iré, ahora mismo. Y no volverás a ponerte en contacto con Garth, añadió Meryl. Y nunca volveré a contactar con Garth, repitió Talia levantándose de la silla. ¿Puedo recoger mis cosas ahora? Meryl asintió y Talia salió de la cocina. La oyeron subir las escaleras y abrir la puerta de su dormitorio. ¿Estás segura de que es la decisión correcta?, preguntó Shannon cuando los pasos se apagaron. ¿Dejarla ir así sin más? No, respondió Meryl con sinceridad. Pero no estoy segura de que haya una decisión correcta en esta situación. Solo quiero que todo esto termine, que pueda seguir adelante. Shannon asintió con comprensión y apretó la mano de su amiga.
En ese momento, en la casa del anciano vecino, Wesley Hodge también se estaba desarrollando su propio pequeño drama. Wesley estaba sentado junto a la ventana de su modesta casa, acariciando a su viejo labrador Match y observando la carretera que conducía a la casa de los Fentres. Vio llegar a Meryl con la mujer pelirroja, las vio entrar en la casa, y ahora esperaba a ver cómo terminaba todo. Wesley llevaba 30 años viviendo allí, desde que se jubiló tras 25 años de servicio en la policía. Conocía a todos sus vecinos y sabía todo lo que ocurría en los alrededores del lago. Nada escapaba a su atenta mirada. Recordaba cómo Meryl y Garth compraron aquella vieja casa 3 años atrás. Recordaba cómo le brillaban los ojos a Meryl cuando hablaba de sus planes para reformarla. Recordaba cómo poco a poco ese brillo se fue apagando, a medida que Garth aparecía cada vez menos por allí. Wesley llevaba demasiado tiempo en la policía como para no darse cuenta de las señales. Veía cómo Garth miraba a otras mujeres, incluso cuando Meryl estaba cerca. Veía cómo cambiaba la expresión de Meryl cuando creía que nadie la miraba, de esperanza a decepción, de amor a resignación. Y luego, hace aproximadamente un año, apareció esa mujer. Morena, delgada, con un andar seguro y una sonrisa depredadora. Wesley la había visto con Garth varias veces, en la ciudad, en el lago, una vez incluso cerca de su casa. Creían que nadie los veía, pero poco se le escapaba a la mirada de un viejo policía. Wesley pensó durante mucho tiempo si debía intervenir. No era asunto suyo, se decía a sí mismo. No era su matrimonio, no eran sus problemas. Pero entonces recordó a su difunta esposa Dorothy, que siempre le decía: «Wesley, haz lo que creas correcto. No lo que sea fácil, sino lo que sea correcto». Y cuando anoche vio a aquella mujer entrar en la casa de los Fentres con una llave, supo que no podía seguir callado, porque Meryl merecía saber la verdad, merecía poder elegir. Por eso la había llamado esta mañana, y ahora esperaba, con la esperanza de haber hecho lo correcto. Maddie levantó la cabeza de repente y gimió en voz baja. Wesley siguió su mirada y vio a una mujer de cabello oscuro salir de la casa de los Fentres con un bolso en la mano. Caminaba rápidamente hacia su coche sin mirar atrás. Su rostro estaba sombrío y tenía los labios apretados. Wesley la vio subir al coche, arrancar y alejarse por la carretera que se alejaba del lago, y sintió como una cálida sensación de alivio se extendía por su interior. Quizás todo saldría bien. Quizás Meryl por fin encontraría el camino hacia la felicidad. «Bueno, Match», dijo, acariciando la cabeza del perro, «vamos a ver a nuestra vecina. Creo que le vendrá bien un hombro amigo». El día se inclinaba lentamente hacia la noche, tiñendo el lago de tonos dorados. Meryl y Shannon estaban sentados en el porche, envueltos en mantas, observando cómo los últimos rayos del sol jugaban en la superficie del agua. Después de que Talia se marchara, la casa pareció exhalar, liberándose de una presencia pesada. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Shannon, bebiendo té caliente de una taza. Meryl se quedó pensativa, mirando el sendero que conducía a la casa, el sendero por el que pronto llegaría Garth. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Una parte de mí quiere recoger sus cosas y marcharse, empezar de nuevo en otro lugar, sin Garth, sin todo este bagaje». «¿Y la otra parte?», preguntó Shannon con delicadeza. «La otra parte quiere quedarse y luchar». Meryl dirigió la mirada hacia la casa que había construido con sus propias manos. «No por Garth, por mí, por lo que he construido, por lo que me pertenece por derecho». Shannon asintió con una sonrisa comprensiva. «Elijas lo que elijas, te apoyaré». «Gracias», dijo Meryl apretando la mano de su amiga. «No sé qué haría sin ti». «Te las arreglarías», dijo Shannon con seguridad. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». Su conversación fue interrumpida por el sonido de un coche que se acercaba.
Ambas mujeres se volvieron hacia la carretera y vieron la camioneta familiar de Hart entrando lentamente en el camino de entrada. «Ha llegado antes», comentó Shannon. «Talia dijo que volvería mañana». «Otra mentira», se encogió de hombros Meryl levantándose de la silla. «Entremos en casa. No quiero montar una escena en la calle». Entraron en el salón justo en el momento en que se abrió la puerta principal y apareció Garth, un hombre alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro y canas en las sienes. Parecía cansado después del largo viaje, pero al ver a las dos mujeres, sus ojos se llenaron de sorpresa, que se transformó en recelo. «¿Meryl?», desvió la mirada de su esposa a Shannon. «Shannon, ¿qué hacéis aquí?». «Hola, Garth», respondió Meryl con calma. «Te estábamos esperando. Tenemos que hablar». Garth entró lentamente en la sala, dejando la bolsa de viaje junto a la puerta. Su mirada recorrió rápidamente la habitación, como si buscara a alguien más. «Si buscas a Talia, se ha ido», dijo Shannon, notando su inquietud. Garth se estremeció al oír el nombre y miró a Meryl. «¿Lo sabes?», preguntó en voz baja. «Sí», asintió Meryl. «Sé lo de Talia y lo de las otras mujeres que la precedieron». Garth se dejó caer en un sillón, como si las piernas le fallaran. Se le quedó el rostro pálido y le temblaban ligeramente las manos. «Meryl, puedo explicártelo», comenzó a decir. «No es necesario», lo interrumpió Meryl. «Talia ya me ha contado bastante. Sobre vuestra relación, vuestros planes, cómo le dijiste que estábamos casi divorciados». «Exageró», dijo rápidamente Garth. «Nunca dije que nos íbamos a divorciar. Sí, dije que era infeliz, que teníamos muchas cosas que discutir, pero...». «Garth», lo interrumpió Meryl de nuevo, sin rastro de ira en su voz, solo cansancio. «No te he llamado para hablar de eso, no para averiguar quién ha dicho qué. Eso ya no importa». «¿Y qué importa?», preguntó él con recelo. Meryl intercambió una mirada con Shannon, y ésta asintió con la cabeza mientras sacaba una carpeta familiar de su bolso. «Talia Pemberton no es quien dice ser», dijo Shannon mientras abría la carpeta. «Es una estafadora, Garth. Te ha utilizado como ha utilizado a muchos hombres antes que a ti». Garth frunció el ceño y miró de Shannon a Meryl. «¿De qué estás hablando?». «Talia trabaja como administradora en una clínica dental. Se mudó aquí desde Cincinnati hace un año. Ella...». «Te mintió», concluyó Shannon por él. «Sobre todo, sobre su nombre, su pasado, sus intenciones». Puso delante de Garth las fotos que ya le había enseñado a Talia, las mismas fotos en las que aparecía con otros nombres, con otro aspecto, con otros hombres. «No puede ser», susurró Garth mientras miraba las fotos. «Tiene que ser un error. Ella no podría...». «Podría», dijo Meryl con suavidad. «Y lo ha hecho, muchas veces. Es su forma de ganarse la vida, Garth. Encuentra hombres adinerados, preferiblemente que ya tengan una relación, los seduce, los enamora y luego accede a su dinero. Y desaparece». «Pero yo no soy rico», objetó Garth. «Solo soy un camionero. No tengo millones en el banco». «Pero tenemos una casa», dijo Meryl, «pagada en su totalidad sin hipoteca, un activo que se puede vender fácilmente». Garth se recostó lentamente en el respaldo de la silla, dándose cuenta del significado de sus palabras. Su rostro expresaba toda una gama de emociones: incredulidad, ira, dolor, vergüenza. «Me ha utilizado», dijo finalmente. «Todo este tiempo no ha hecho más que...». «Sí», asintió Shannon. «Y tú no has sido el primero al que ha engañado. Y, si no hubiéramos intervenido, no habría sido el último». «¿Qué queréis decir?», preguntó Garth, levantando la vista. «Ya tenía un plan B», explicó Meryl. «Un tal Randall Hope, propietario de una cadena de farmacias. Un objetivo más lucrativo que un camionero con una casa junto al lago». Garth apretó los puños y su rostro se contrajo de ira. «¿Cómo pudo hacerlo?».
Después de todo lo que hice por ella, después de todas las promesas. Por eso mismo, dijo Shannon. Tus promesas eran vacías, Garth. Dijiste que dejarías a Meryl, pero no lo hiciste. Dijiste que amabas a Talia, pero también la engañaste. Creaste la situación perfecta para alguien como ella, un hombre que nunca cumple sus promesas, pero que siempre está dispuesto a hacer otras nuevas. Garth bajó la cabeza, incapaz de mirar a ninguna de las dos mujeres a los ojos. Nunca quise hacer daño, dijo en voz baja. Ni a ti, Meryl, ni a ella. Solo... Lo querías todo y lo querías ya, concluyó Meryl por él. Querías una casa y libertad, una esposa y una amante, estabilidad y aventuras, y estabas dispuesto a mentir a todo el mundo con tal de conseguir lo que querías. Meryl, por favor. Garth la miró suplicante. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Entiendo que me equivoqué. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Meryl miró al hombre con el que había compartido 11 años y sintió una extraña tranquilidad. No sentía ira, ni rabia, casi ni siquiera dolor, solo la clara comprensión de que su tiempo había pasado. Que algunos puentes no se pueden reconstruir una vez que se han quemado. No, Garth, dijo ella con suavidad. No podemos empezar de nuevo. Demasiadas mentiras, demasiadas traiciones. Me merezco algo mejor. Y, por extraño que parezca, tú también. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño él. Te mereces una oportunidad para ser mejor, explicó Meryl. Ser honesto, ante todo contigo mismo. Comprender lo que realmente quieres de la vida, en lugar de aferrarte a todo y no conservar nada. Garth se quedó callado, asimilando sus palabras. Ya había oscurecido fuera, y Shannon encendió la lámpara de mesa, llenando la habitación con una suave luz amarilla. ¿Y ahora qué? Preguntó Garth por fin. ¿Quieres el divorcio? Sí, respondió Meryl con sencillez. Pero no porque me hayas engañado. Es porque por fin he comprendido que me merezco algo mejor. Merezco a alguien que sea sincero conmigo, que me vea tal y como soy, y no la versión conveniente que te has creado. Yo te veo, replicó Garth. Siempre te he visto. No, negó Meryl con la cabeza. Si me vieras, sabrías lo mucho que me duelen tus mentiras, lo mucho que sufro cada vez que te vas de viaje sin saber con quién estás realmente. Cómo me muero por dentro poco a poco, intentando ser quien tú quieres que sea, en lugar de quien soy. Garth bajó la cabeza, reconociendo que tenía razón. ¿Y la casa? Preguntó después de una larga pausa. ¿Quieres que me vaya? La casa se queda conmigo, dijo Meryl con firmeza. He invertido más que tú, no solo dinero, sino también tiempo, esfuerzo y amor. Es mi casa, Garth. Siempre lo ha sido. Garth asintió sin discutir. Quizás por primera vez en todo su matrimonio vio a la verdadera Meryl, una mujer fuerte y decidida que sabía lo que quería. Y en lo más profundo de su ser sabía que tenía razón, que había perdido algo importante, algo real, persiguiendo fantasmas e ilusiones. «Puedo recoger mis cosas hoy», dijo levantándose del sillón, «y buscar un abogado para el divorcio». «De acuerdo», asintió Meryl. «Yo también buscaré un abogado. Y Garth, espero que podamos separarnos en paz, sin dramas ni acusaciones». «Yo también lo espero», respondió él en voz baja. Garth subió a recoger sus cosas dejando a Meryl y Shannon en la sala de estar. Shannon se acercó a su amiga y la abrazó por los hombros. «¿Estás bien?», le preguntó. «Sí». Meryl sonrió con sorpresa. «Estoy realmente bien. Mejor de lo que pensaba». «Estoy orgullosa de ti», dijo Shannon. «Lo has manejado mejor que muchos en tu lugar». «He tenido a una buena amiga a mi lado», dijo Meryl apretando la mano de Shannon. «Eso lo cambia todo». Garth bajó media hora más tarde con 2 bolsas. Estaba pálido pero tranquilo. «Te llamaré mañana», dijo deteniéndose en la puerta, «para discutir los detalles». «De acuerdo», asintió Meryl.
Garth la miró fijamente, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. «Te quería, Meryl», dijo por fin. «A mi manera. De forma equivocada, egoísta, pero te quería». «Lo sé», respondió ella con suavidad. «Yo también te quería, pero a veces el amor no es suficiente, especialmente cuando se mezcla con la mentira». Garth asintió, aceptando sus palabras, y luego se dio la vuelta y salió de la casa. Oyeron cómo arrancaba su camioneta, cómo chirriaban los neumáticos sobre la grava y cómo el sonido del motor se desvanecía poco a poco en la quietud de la noche. Meryl se acercó a la ventana y miró el coche que se alejaba hasta que desapareció tras la curva. Esperaba sentir tristeza, dolor, arrepentimiento, pero en cambio sintió un extraño alivio, como si un pesado fardo hubiera caído por fin de sus hombros. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Shannon acercándose a ella. «Vivir», respondió Meryl simplemente. «Vivir de verdad, no existir a la sombra de las expectativas de los demás. Escribir, como siempre he soñado. Viajar, descubrir cosas nuevas, ser yo misma». «Suena como un plan estupendo», sonrió Shannon. «¿Y qué hay de Talia?», preguntó Meryl. «¿De verdad crees que dejará sus estafas?». «No», respondió Shannon con sinceridad. «Esa clase de gente rara vez cambia. Pero mantendré mi promesa. Me pondré en contacto con Randall Hope y le avisaré. El resto ya no está en nuestras manos». Meryl asintió, aceptándolo. Había hecho todo lo que podía. El resto estaba fuera de su control. Epílogo. Habían pasado 6 meses desde aquel día de octubre en que Meryl descubrió a Talia en su casa. 6 meses de cambios, crecimiento y nuevos comienzos. Meryl estaba sentada en el muelle, con la cara expuesta al sol primaveral. El lago brillaba como plata fundida y en el jardín florecían las primeras flores. A su lado había una pila de hojas escritas, el borrador de su primer libro, en el que había estado trabajando durante los últimos meses. El divorcio con Garth había sido sorprendentemente pacífico. Él no había disputado su derecho a la casa, no había exigido nada más que sus pertenencias personales y su vieja camioneta. Solo se habían visto unas pocas veces, en las oficinas de los abogados, en cafeterías para firmar los papeles y una vez por casualidad en el supermercado. Cada vez, Meryl notaba un extraño cambio en su exmarido. Parecía haber envejecido y, al mismo tiempo, estar más centrado, más consciente. En su último encuentro, cuando todos los papeles estaban firmados y todos los trámites legales concluidos, Hart le dijo: «He empezado a ir al terapeuta. Estoy tratando de entender por qué soy como soy. ¿Por qué no puedo ser honesto contigo, con los demás, conmigo mismo?» «Me alegro por ti», respondió Meryl con sinceridad. «Espero que encuentres las respuestas». «¿Y tú?», preguntó Garth. «¿Eres feliz?». Meryl se quedó pensativa por un momento y luego sonrió. «Sí, Garth, soy feliz. Quizás por primera vez en mi vida». No volvieron a saber nada de Talia. Shannon, tal y como había prometido, se puso en contacto con Randall Hope y le contó el pasado de Talia. No supieron qué pasó después, pero Talia desapareció de la ciudad sin dejar rastro. A veces, Meryl se preguntaba dónde estaría ahora, qué nuevo nombre tendría, a qué nuevo hombre estaría intentando engañar. Pero esos pensamientos eran cada vez menos frecuentes, dando paso a preocupaciones más importantes. Shannon venía a visitarla a menudo, a veces los fines de semana, a veces solo para cenar. Se sentaban en el muelle, hablaban, reían y recordaban su infancia. A veces se les unía Wesley con su viejo labrador. Al anciano le encantaba ir a tomar el té con Meryl, contar historias de su vida como policía y dar consejos sobre el cuidado del jardín. Meryl empezó a escribir, primero relatos cortos para el periódico local y luego cosas más serias. Su primer libro, basado en parte en su propia experiencia, pero muy reelaborado, estaba casi terminado.
El editor al que envió el borrador mostró interés y concertó una cita para la semana siguiente. Ella seguía trabajando en la oficina de correos, pero ya no a tiempo completo. Tenía tiempo para sí misma, para sus aficiones, para conocer gente nueva. Meryl empezó a asistir a veladas literarias locales, se apuntó a clases de fotografía e incluso probó las citas online, aunque sin éxito por el momento. Pero lo más importante es que aprendió a estar sola. No solitaria, sino precisamente sola, tranquila, autosuficiente, íntegra. Aprendió a escuchar sus deseos, a seguir sus sueños, a ser fiel a sí misma. Y esa fue la lección más importante de todas las que aprendió. Meryl respiró profundamente el aire fresco de la primavera, escuchando el susurro del viento entre las copas de los árboles, el canto de los pájaros y el suave murmullo del agua en la orilla. Su casa, su lago, su vida.